Hola chicos, vamos a comenzar a trabajar con el submódulo 3. Esta semana comenzaremos un nuevo tema en el cual hablaremos de las máquinas. En el diagnóstico tuvimos ya la oportunidad de comentar un poco acerca de este concepto y el día de hoy vamos a ver una clasificación. Las máquinas surgieron desde la antigüedad. Siempre han estado con nosotros y seguirán estando con nosotros porque realmente nos ayudan a realizar tareas que nos hacen más fáciles las cosas de la vida. Es decir, las máquinas surgieron como una alternativa para facilitar ciertos procesos. El concepto pudiera parecer o lo podemos asociar normalmente a algo eléctrico, pero no necesariamente lo es. En realidad, nosotros vamos a hablar de una máquina como un elemento el cual es capaz de transformar una fuerza y de realizar una tarea de una manera más sencilla. Una definición técnica nos dice que son instrumentos o herramientas que nos ayudan a realizar trabajos de una manera más fácil. Puede ser más fácil o puede ser mucho más rápida, ¿sale? En este caso, ¿por qué? Porque estas máquinas nos ayudan a aumentar la fuerza que se aplica en un inicio y que permiten también cambiarla de dirección. Es decir, muchas veces es más fácil jalar que levantar o, es decir, la intención de las máquinas va a ser el potenciar, el multiplicar la fuerza o hacer que sea mucho más sencillo cambiando la dirección en la cual ésta se aplica. Hablamos de las máquinas en general y específicamente las máquinas simples cumplen perfectamente con esta premisa. Las máquinas simples son elementos los cuales encontramos en nuestra vida diaria, día con día, y básicamente se rigen por por la transformación de la fuerza. La fuerza la transforman en un tipo de energía, el cual va a generar un movimiento que puede ser diverso dependiendo de la aplicación que nosotros necesitemos. Las máquinas se rigen por una ley en la cual nos dice que nosotros necesitamos aplicar menor cantidad de fuerza y esta nos va a llevar a lo siguiente. Tiene una pequeña desventaja. La ley de las máquinas simples nos dice que si nosotros aplicamos una fuerza menor, vamos a tener que sacrificar algo. Y eso que vamos a tener que sacrificar es que se va a tener que recorrer una mayor distancia. Las máquinas simples sí tienen una ventaja. Vas a aplicar menor fuerza para levantar un objeto, para jalarlo, para empujarlo, cualquier acción que se te ocurra, pero vas a tener que sacrificar algo. Y eso que vas a tener que sacrificar normalmente es que vas a tener que recorrer una mayor distancia. Pero, ¿esto es bueno o es malo? Pues en realidad depende. La mayor parte del tiempo es mucho mejor a sacrificar. Es decir, es preferible que apliques una menor fuerza, aunque tengas que realizar una distancia mayor. Cuando hablamos de este tipo de premisas, vamos a entender lo siguiente. ¿Cómo es que funcionan? Bueno, básicamente, ya dijimos que se encargan de facilitar las tareas. Surgieron desde la antigüedad para hacer que las tareas sean más fáciles. Por ejemplo, la rueda surgió desde pues, periodos prehistóricos en los cuales básicamente el ser humano necesitaba transportar mercancías, necesitaba transformar alimentos, no sé, cualquier elemento que a ustedes se les ocurra. Era mucho más fácil desplazarlo a través de un tronco o algún elemento cilíndrico que hacerlo a través de levantar, no sé, entre muchos una laja de piedra pesada, perdón, o algo por el estilo. Sí, facilitan las tareas, pero eso no quiere decir que sean capaces de disminuir el trabajo. La premisa principal de las máquinas simples es que no necesariamente se va a realizar menos trabajo. Lo que sí es que se va a necesitar aplicar
una menor fuerza. Y básicamente de esto se basan las máquinas. Vamos a continuación a analizar algunas de ellas y nos daremos cuenta que va a haber una relación muy estrecha entre la fuerza que se aplica y la distancia que tienen que recorrer. Es decir, cuando nosotros apliquemos, y ya lo decía la diapositiva anterior, una fuerza menor, se va a incrementar la distancia. Y si aplicamos una mayor fuerza, pues va a ser una distancia menor. Son inversamente proporcionales. Entre mayor sea una, la otra va a disminuir. Y esa relación se va a mantener siempre en todas las máquinas simples. Esta ley de las máquinas simples la podemos ver de una manera mucho más clara en esta imagen. En esta imagen nos vemos dos casos, ¿sale? Si a nosotros nos interesa que esta digamos, circunferencia se llegue a este punto, y la intentaré dibujar por aquí, llevarla a esta posición. Hay dos maneras de hacerla. La manera que normalmente requiere una menor distancia, pues es simplemente levantarla. Pero para poder levantarla de manera vertical, tengo que aplicar una mayor fuerza. A mayor fuerza, pues la distancia que voy a recorrer es menor. Pero ¿qué pasa si se me ocurre poner un plano inclinado, una rampa? Bueno, con la rampa ya no voy a tener que levantar. Ahora voy a tener que empujar en diagonal. El empujar me va a hacer que yo necesite menos fuerza, pero como podemos apreciar, pues al colocar una rampa, un plano inclinado, voy a tener que recorrer una mayor distancia. Esta parte es súper importante. La mayor parte del tiempo, les decía, el ser humano ha preferido sacrificar el recorrer una mayor distancia. No importa que recorra una mayor distancia, si yo aplico menos fuerza, lo voy a lograr. Es decir, es muy probable que si este objeto, esta circunferencia sea de una masa muy grande, no sé, 100 kilogramos, pues probablemente ni siquiera sería yo capaz de levantarla. Pero si en cambio utilizo una rampa, pues es mucho más sencillo que yo pudiera elevarla. He ahí la razón por la cual las máquinas son tan funcionales. La realidad es que al disminuir el esfuerzo, la fuerza que yo tengo que hacer, no importa que recorra mayor distancia, al final sí la voy a poder mover. Pero en cambio, si intento levantar esa circunferencia de 100 kilogramos, pues muy probablemente ni siquiera voy a poder elevarla, ni siquiera la mitad de la altura que se requiere. Entonces, es muy importante entender y rescatar que todas las máquinas simples se rigen bajo esta ley. A mayor fuerza que tú apliques, hay una menor distancia. Pero esto es precisamente lo que nosotros evitamos. Es decir, nosotros queremos aplicar una fuerza menor, aunque tengamos que recorrer una mayor distancia. Bueno, hablaba hace un rato de que existen diversas máquinas simples. En la pantalla observamos algunas de ellas. La palanca, la rueda y el eje, las poleas, los planos inclinados, las cuñas, los tornillos y algunas otras más que iremos analizando. Primero hablaremos de la más sencilla de todas las máquinas simples, que es la palanca. Esta puede ser básicamente cualquier cosa. Es una barra que sea rígida, que sea resistente, que no se rompa y que se coloca en un soporte que normalmente se conoce como fulcro, un punto de apoyo, con el cual nosotros, al aplicar una fuerza en el extremo más lejano, podemos levantar prácticamente cualquier objeto. Las palancas se utilizan para disminuir el esfuerzo, ¿sale? En las caricaturas, por ejemplo, cuando algún personaje en las series, algún personaje queda atrapado por una piedra, una roca, es mucho más fácil liberarlo
utilizando una barra rígida, ¿sale? Un palo o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque esa potencia que nosotros aplicamos en el extremo, que está marcado aquí con la flecha roja, se va a multiplicar. Este punto de apoyo va a hacer que sea mucho más sencillo mover este objeto. Las palancas funcionan o se utilizan para eso, para disminuir la fuerza que yo necesito aplicar para poder mover un objeto, o en los otros tipos de palancas que veremos, para generar un menor esfuerzo, aplicar una menor fuerza. Entonces, una vez que ya entendemos qué es la palanca, pues vamos a ver los tipos de palancas que existen, ¿vale? La primera de ellas es la palanca de primer grado. Y para hacer esta clasificación va a depender de dónde se encuentre la resistencia, en dónde se aplique la fuerza y la base. Es decir, estos tres elementos nos permiten generar tres combinaciones. La primera de ellas son las palancas de primer grado. Estas palancas de primer grado, les decía, son las más comunes y son las que más se utilizan. Su funcionamiento es bastante similar a lo que son los sube y bajas, o conocidos también como balancines. Estos tienen un punto de apoyo intermedio y de un lado se encuentra la resistencia, que representamos con la letra R, y en el otro lado aplicamos la potencia, ¿sale? Este ejemplo del sube y baja es bastante ilustrativo porque nos permite entender que el fulcro, el punto de apoyo, se encuentra a la mitad entre la resistencia, que es la oposición, y la potencia, es decir, la fuerza que nos estamos aplicando. Otros dos ejemplos que conocemos son las tijeras y las pinzas. En ambos casos hay un punto central donde se unen las dos piezas. En ambos casos la resistencia se encuentra en un extremo y en el extremo contrario se aplica una fuerza de compresión. Nosotros presionamos en estos sentidos que están marcados para generar el corte. La resistencia, lo que queremos cortar, se encuentra entre estas dos cuchillas o entre estas dos piezas metálicas. ¿Y cuál es el punto de estas? Pues básicamente el punto de apoyo en todas ellas se encuentra entre la resistencia y la fuerza o potencia que estamos aplicando. Otro ejemplo que podemos tener son las palas, ¿sale? En las palas nosotros normalmente las sujetamos de un punto medio. La resistencia es lo que queremos levantar, cualquier tipo de materia, y la fuerza la estamos aplicando en el otro extremo. La pala también es una palanca, y esa representa mucho mejor este primer ejemplo. Nosotros colocamos una pala en lugar de esta barra y perfectamente podemos imaginar cómo podemos mover ese objeto. Ahora bien, viene la palanca de segundo grado. Las palancas de segundo grado cambian a diferencia de las anteriores. Aquí el punto de apoyo se encontraba a la mitad. Bueno, en las de segundo grado, el punto de apoyo ya no es el mismo. Es decir, el punto de apoyo ya no se encuentra a la mitad, sino ahora se encuentra en uno de los extremos. En el caso de la carretilla, el punto de apoyo es la rueda. En la rueda es donde se está apoyando este mecanismo. En el caso de un cascanueces, el fulcro se encuentra en uno de los extremos. La resistencia, en el caso de la carretilla, se encuentra entre donde tú aplicas la fuerza, donde tú levantas la carretilla, y entre el punto de apoyo. Lo mismo sucede en el cascanueces. La potencia o fuerza la aplicas en un extremo, el punto de apoyo se encuentra en el otro extremo, y a la mitad entre estas dos está la resistencia. En este caso la nuez, y en el caso de la carretilla, pues todo el contenido que tenga dentro de esta. En el tipo de palanca de segundo grado, la resistencia ya no se encuentra en uno de los extremos, sino ahora se encuentra en el centro. El tercer tipo de palanca es la de tercer grado. Y en esta, ¿qué es lo que cambia?
pues lo siguiente. Ahora, la resistencia sigue estando en uno de los extremos, pero la fuerza ya no se aplica en el extremo contrario como sucedía en las de primer grado. La fuerza se aplica al centro, se aplica a la mitad, como lo hacemos con las pinzas, estas para sujetar la carne asada, por ejemplo, o como se hace con una caña de pescar. Con una caña de pescar la resistencia se encuentra en un extremo, el punto de apoyo es donde tú tomas esa caña y la fuerza la aplicas a la mitad. ¿Qué observamos en todos estos casos? Bueno, el punto de apoyo, la fuerza y la resistencia cambian su posición. Y es muy importante entender que la fuerza se aplica en un punto en el cual no siempre, como es el caso de este, la base va a generar un impulso. En el primer caso, al estar a la mitad, la fuerza que se aplica en uno de los extremos transforma toda, o no la transforma, sino la transfiere, cambia la dirección para cortar o para poder apretar en el caso de las pinzas o de las tijeras. En el segundo caso, la fuerza que tú aplicas te permite, en el caso de la carretilla, mover este objeto con una mayor facilidad, o en el caso del cascanueces, romper mucho más sencillo una de estas. En el último caso, la fuerza que aplica se coloca al centro en ambos casos y esta permite realizar este trabajo de una manera más sencilla. Todas estas palancas que tenemos aquí nos permiten a nosotros disminuir la fuerza, cambian la dirección de esta si nos damos cuenta en todas y cada una de ellas. Este tipo de máquina, les decía, es una de las más sencillas, pero es una de las más utilizadas. Y probablemente, a pesar de que la sociedad, que el ser humano siempre genera nuevas soluciones, estos tipos de máquinas nunca van a desaparecer porque estos principios en realidad son parte de los mecanismos que se utilizan en máquinas más complejas. La segunda y última máquina simple que vamos a ver en esta sesión es la polea. La polea es una máquina que se encarga de cambiar la dirección de la fuerza. Es decir, esto a través de una cuerda, como se ve en la imagen, y básicamente estamos, o en el dibujo se observa, cómo cambia la dirección. La polea se trata de una rueda sobre la cual circula una cuerda o una cadena y la cual permite levantar objetos, normalmente es su principal uso, levantar objetos cambiando la dirección. Es decir, es mucho más fácil jalar que levantar un objeto. Y ese es el principio en el cual se utiliza para la polea. Este tipo de dispositivos son muy sencillos, pero el cambiar de dirección, el jalar en lugar de levantar, es mucho más sencillo. Las poleas se utilizan no solamente como se ve en la imagen. Un ejemplo más sencillo de la polea lo vemos con lo que llamamos cadena de la bicicleta. Esta cadena de la bicicleta lo que hace es cambiar la dirección de lo que estamos haciendo. Está transformando el movimiento giratorio en un avance, es decir, cuando vamos en la bicicleta, lo que pasa es que tú terminas avanzando en línea recta a pesar de que estás generando movimiento rotatorio. Las poleas, como podemos ver en la imagen, normalmente tienen un canal por el cual pasa la cadena o la cuerda. Tiene una estructura la cual permite que estos sean discos giratorios. En el cuerpo vamos a tener estos elementos que le permiten tener o transformar la fuerza. Básicamente, cada una de estas partes le permiten a la polea generar un sistema giratorio. El cuerpo, pues obviamente se va a encargar de mantener de manera rígida esto y que los discos puedan girar. La parte denominada cubo es la parte central del disco y es la cual contiene este eje que le permite girar a la polea. El canal, como ya les había dicho, permite que circule a través de él una cadena o una cuerda,
La estructura pues permite fijarla, permite tener una estructura rígida y hay un elemento de transmisión de fuerza que pues básicamente no se ve aquí en la imagen, pero son las cuerdas o cadenas. ¿Cómo funcionan? Pues básicamente otra vez van a cambiar la dirección. A través de este disco vamos a hacer que la cuerda o la cadena gire y básicamente van a encargarse, en este caso, de levantar un objeto cuando la fuerza se aplica en una dirección que normalmente es diagonal. Esta ejerce una fuerza y va a provocar o va a permitir levantar un objeto. Las poleas pueden ser de dos tipos, pueden ser fijas o pueden ser móviles. Las fijas, pues normalmente están en el techo o en alguna posición de la cual su nombre lo dice, no se pueden mover. Y si tú tienes un objeto que tiene 50 newtons de fuerza, pues vas a necesitar esos mismos 50 newtons para levantarlo. Es decir, podemos ver este objeto de aquí, que tiene 50 newtons, y nosotros vamos a tener que aplicar precisamente 50 newtons, no en la misma dirección, sino en una dirección diagonal, para poder mover o para poder levantar este objeto. Las poleas fijas, otra vez, no se mueven, están ahí en una misma posición. El otro tipo de poleas que tenemos, pues son las poleas móviles. Estas que normalmente no están aisladas, es decir, están en combinación. Puede ser una móvil o pueden ser más dependiendo de la configuración. En estas, la fuerza normalmente se disminuye. ¿Por qué? Porque ya no hay una sola, sino en realidad vas a necesitar dos o más para esto. El combinar las poleas, el tener más de una, siempre va a disminuir la fuerza que tú apliques. Y si en lugar de tener una, colocas dos, es muy posible que si tienes el mismo objeto de 50 newtons, ahora solamente necesites alrededor de 25. Ambos dispositivos se utilizan de manera pues práctica y dependiendo de la aplicación que tú necesites, es que puedes utilizar una u otra. En el caso de las fijas, normalmente es una sola y no necesitas más. En el caso de las móviles, vas a necesitar una combinación de estas. Esta combinación te va a permitir reducir la fuerza que tú apliques. Bueno, entonces hasta este punto nos vamos a detener. En la sesión del día viernes vamos a complementar o vamos a terminar de revisar esta presentación. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.